El día de hoy te queremos contar la historia de una mujer que se convirtió en una de las mayores asesinas de la historia por una decepción amorosa. Hablamos de Giulia Tofana, quien fue una química profesional italiana, famosa por vender veneno a mujeres que deseaban asesinar a sus esposos. Giulia nació en Palermo en el siglo XVII y fue hija de Teofanía de Adamo, quien murió ejecutada en el año 1633 tras ser acusada de matar a su marido. Giulia se ha hecho famosa en el mundo entero por ser la cosmetóloga que preparaba pócimas para que las mujeres, sobre todo las de clase baja que tenían matrimonios muy difíciles, acabasen con la vida de sus maridos sin levantar sospecha. Cabe recordar que en aquella época los matrimonios por amor no eran algo habitual y que muchas mujeres, cansadas de soportar abusos y malos tratos, acababan acudiendo a la italiana para poder liberarse de su situación. Giulia se dedicaba a producir cosméticos hechos a mano, entre ellos ese producto para mujeres que tenían un problema más serio que imperfecciones en sus rostros. Sobre el veneno en sus productos se tienen dos hipótesis. Una era que estos cosméticos los aprendió a hacer de su madre, sin embargo, la otra es que ella los aprendió a elaborar después de sufrir una decepción amorosa y de pasar mucho tiempo trabajando al lado de boticarios. Giulia se ganaba la confianza de sus clientes y para conocer más a detalle la situación empleaba tácticas como juegos de adivinanzas para saber cosas inocentes, como lo relativo a un amor no correspondido. Así trababan amistad con sus potenciales clientas, que serviría para descubrir detalles de su vida íntima. Ya ganada la confianza de las mujeres, Giulia les procedía a explicar cómo podían adquirir la separación de sus esposos. Les suministraba un veneno que no tenía sabor, era una mezcla de arsénico y antimonio, cuya administración debía realizarse un poco cada día, mediante un número preciso de gotas vertidas en el vino o sopa. El punto fuerte del Acque Tofana era que no levantaba sospecha alguna. Se vendía disfrazada de maná de San Nicolás de Bari, un aceite curativo que, tal y como afirmaban en la época, goteaba de los huesos del santo. Además, era inodoro, transparente e insípido, y se podía dosificar en los platos de comida y calcular la fecha de su efecto final en función de la dosis. A todo esto, hay que añadir que no dejaba ninguna señal en el cuerpo de la víctima, con lo que era un arma perfecta para cometer crímenes. El negocio de Tofana fue finalmente revelado a las autoridades papales por una clienta, la cual confesó tras arrepentirse de haber intentado envenenar a su esposo. Su popularidad, no obstante, hizo que los ciudadanos impidiesen su arresto. En su huida, Giulia se refugió en una iglesia, donde se le concedió asilo en sagrado. No obstante, cuando se difundió rápidamente el rumor de que Giulia había envenenado el agua de Roma, la policía forzó la entrada y la sacó a rastras del santuario para ser interrogada. Obligada a llevar botas de plomo durante su estancia en prisión, Giulia confesó bajo tortura los asesinatos de 600 hombres con la venta de sus venenos en Roma entre 1633 y 1651. Si bien esta declaración no pudo ser confirmada debido a la amplia distribución del veneno y a que su confesión fue obtenida bajo tortura. Giulia fue ejecutada en la horca en el campo de Fiori junto con su hija Girolama y 3 colaboradores en julio de 1659. Tras su muerte, su cuerpo fue arrojado sobre el muro de la iglesia que la había acogido. Algunos de los proveedores y clientas de su negocio fueron también arrestados y ejecutados, mientras que otros de sus cómplices fueron encerrados en las mazmorras del Palazzo Pucci.